Basterra, ¿nos puede decir y darnos un panorama genérico acerca de cuál es la situación de la agricultura y la ganadería, ateniéndonos a que usted tiene una vasta experiencia como expresidente de la comisión en la Cámara de Diputados? Lo que estamos viendo en la República Argentina es un proceso de reprimarización de la economía. Esto significa apuntar a la producción de commodities a partir de lo que han sido decisiones macroeconómicas, como fue la devaluación que se llevó adelante ni bien inició el gobierno Cambiemos, como fue la quita de retenciones para prácticamente todos los cultivos y las carnes, salvo el caso de la soja, que ha tenido una reducción progresiva, y lo que han significado la quita de cupos para la exportación. Esto sin duda favorece a un segmento de la producción agropecuaria muy relacionado a la producción en gran escala, es decir, a los que son modelos que tienen una alta inversión de capital, que trabajan grandes superficies y que en general acortan la cadena de agregación de valor hasta la llevada de sus productos hasta los puertos para el que sean destinados al comercio exterior. ¿Mm? Esto ha modificado los cuadros de rentabilidad de determinados sistemas, principalmente relacionados a la pampa húmeda, que no obstante no ha tenido un incremento equivalente a lo que significó la transferencia de renta hacia estos sectores en cuanto a superficies e inversiones. Se ha visto sí alguna mejoría en el nivel de inversiones en fertilizantes y ¿Mm? algunos incrementos en las siembras de compactos de invierno, pero no se puede decir que haya sido equivalente al incremento de los ingresos que ha tenido particularmente este sector de nuestra ruralidad que está relacionado a grandes productores. O sea, lo que se conoce como pools de siembra y grandes extensiones por Sí, allí. sí, y a quienes están integrados junto con determinadas empresas comercializadoras, lo que ha hecho que hoy la exportación de productos sin agregación de valor, como commodities, se haya adquirido un mayor peso que lo que significaba una estrategia de agregación de valor a partir de retenciones diferenciales para la materia prima sin elaboración versus materia prima elaborada. El resultado de esto es que vemos no ha habido para las economías regionales medidas que las estimulen o que las protejan. ¿Mm? Cuando uno analiza que la mayor parte de las economías regionales han tenido un número relativamente bajo de lo que han sido retenciones, la quita de las mismas no ha significado un estímulo o un aporte sustancial a la rentabilidad. ¿Mm? Por el contrario, lo que vemos es que al no existir planes que contribuyan a mejorar la productividad de estas economías, lo que tenemos es una caída en la rentabilidad y consecuentemente una progresiva caída en la producción de estas economías. Lo vemos en lo que ha sido la producción de frutas de pepita y de carozo en el valle. Estamos viendo la profunda caída del algodón en el norte, los problemas que ha tenido la yerba mate, que, bueno, que ha sido ampliamente difundida, los problemas que están teniendo ¿El citrus? el cítrico ¿Mm? y que ahora ha tenido una buena noticia con la posibilidad de exportación de limones a Estados Unidos, pero que no equipara lo que significa la rentabilidad y los problemas sanitarios que pueden llegar a tener la industria de los cítricos, y mucho menos se equipara lo que ha sido esta contramedida que lleva adelante Estados Unidos, que habilita el ingreso de los limones, pero que incrementa en más de un 50, entre un 50 y un 60% el impuesto que aplican al biodiesel, con lo cual estamos viendo una
una desequilibrada negociación que además conlleva la habilitación para la importación de carne de cerdo, Claro. desde un origen que nos hace entrar en riesgos sanitarios si no está debidamente trazado, y que, si hablamos en términos económicos, estamos hablando de exportar una fruta sin valor agregado a cambio de cerrar la importación de un producto como es el aceite de soja transformado en biodiesel, Ujú. esto es agregación de valor, o la importación de carne de cerdo, que visto de otra manera, para nosotros ha significado la agregación de valor particularmente de maíz o del subproducto burlanda, en el caso de aquellas empresas que hacen bioetanol, con la consecuente pérdida de agregación de valor Claro. en cuanto a lo que ha significado una industria que viene creciendo progresivamente, como es la producción de cerdos y su faenamiento, ante esta apertura del mercado argentino a la importación de productos de Estados Unidos. Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo es que desde el área específica del Ministerio de Agroindustria se están tomando medidas de muy bajo impacto. Lo que sí estamos viendo es que las medidas macroeconómicas tienen resultados para un determinado sector pequeño, reducido, de grandes extensiones de commodity relacionados a la pampa húmeda muy favorables, y para el resto de las economías, tanto de la pampa húmeda, que no responden a este modelo de producción, Ujú. como a las economías de regiones extrapampeanas, no están siendo favorables, con lo cual vemos una situación que no es favorable en términos estratégicos para el desarrollo equilibrado del país. Visto lo macro y en función de las cuentas públicas, es bastante claro usted respecto de cuál es la nocividad de estas políticas aplicadas y cuáles son los errores del gobierno en materia internacional. Ahora, si nosotros traducimos No esta... sé si son errores o es un modelo conceptual el que ellos tienen. Ojo que esto hay que ir a la cuestión de fondo. Claro. Si uno plantea que aspira a genuinamente agregar valor a la materia prima, y particularmente donde la materia prima se produce, hay que redefinir lo que significan medidas de intervención del Estado. Sí. Si nosotros trabajamos sobre generar un ducto que habilita la salida de materias primas sin agregación de valor, sin tener una política de efectiva transformación en el territorio, puede ser con modificaciones, cambios diferenciales, o con beneficios impositivos, o con la generación de líneas de financiamiento Claro. para que se produzca, o para que se produzca agregación de valor, o con la limitación temporal de importaciones desde orígenes que tienen o subsidios o costos menores por determinadas características que pueden ser o trabajo esclavo o medidas que favorecen artificialmente la producción de otros productos. Bueno, todo este es el conjunto de medidas que uno tiene que analizar cuando aspira a que nuestros productores puedan producir de manera eficiente. Por lo tanto, el modelo conceptual yo creo que es lo que hay que poner en discusión y en debate, y por lo visto las medidas uno entiende que a esta altura, después de 2 años de gobierno, si no aparecen esas otras medidas, es porque su modelo conceptual es seamos el granero del mundo, y que pongámoslo como un eslogan de ser el supermercado, porque Sí. en realidad no se está favoreciendo la agregación de valor local. Hecha la reserva y en función de cómo se plantean las políticas públicas en esta materia, cuando nosotros tenemos que mirar de que está bien, perdemos la posibilidad de la exportación del biodiesel, o se lo graba, o Europa va solamente a tomar la mitad de eso que recibía Estados Unidos, y allá se supo. Es decir, atenta contra la industria, contra la producción, contra el empleo. Pero cuando hablamos de bienes que se consumen, que la población los tiene todos los días en la mesa, si tuviésemos que hacer una síntesis muy extendida, si se quiere, ¿qué les decimos a la población? Es decir, ¿favoreció a la canasta básica o de aquellos productos donde el ciudadano común tiene que todos los días ir a la verdulería, a la carnicería?
¿Cómo repercute eso? Lo concreto es que acá han perdido los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar, particularmente las economías extrapampeanas, y esto no significó una mejora en la posibilidad de acceso a una alimentación equilibrada y sana por parte de la población. ¿Ah? Cuando uno ve que la canasta alimentaria ha tenido un incremento superior al de la inflación, uno ve que el poder adquisitivo del ciudadano, de la familia, ha disminuido y no ha significado esta apertura de las importaciones, por caso de cerdos, por caso de vino, Claro. estamos viendo que no se refleja, no se expresa en una mejora de la capacidad adquisitiva. Por lo tanto, uno no puede simplificar el problema y lo que sí hay que definir cuáles son los lineamientos estratégicos para superarlo. ¿Cuál es la propuesta que tiene este gobierno nacional para que el acceso al alimento sea cada vez más amplio por parte de la ciudadanía? Uno no está viendo eso, no está viendo que haya un modelo de promoción para que se acorte la brecha entre lo que es el precio que se le paga al productor Ajá. y el precio que termina pagando el consumidor, o que el productor avance en la captura de renta en la cadena de agregación de Sí. valor, que es algo que ocurre, que debe ocurrir necesariamente en lo que significan producciones primarias si aspiramos a que nuestros pequeños y medianos productores sean partícipes de este juego. Claro. Cuando uno ve que en el mundo los commodities cada vez valen menos, uno tiene que aspirar a que la estructura, opción A, la hace con grandes productores, opción B, la hace con grandes productores coexistiendo con pequeños y medianos Sí, sí. productores que agregan valor para que la rentabilidad los habilite a tener sistemas que le den suficientes ingresos como para poder seguir siendo parte de este sistema productivo. Teniendo en cuenta eso y la ausencia de políticas, también se ha martillado la cabeza de los argentinos, o se los ha martirizado diciéndole que el productor nacional no es eficiente. ¿Es factible creer que con una política de tarifazos, impositiva, sin falta de financiamiento, sin políticas productivas, puede hacer un productor eficiente? ¿Es cierto que el productor argentino no es eficiente? No, no, el productor argentino ha demostrado ser altamente eficiente. De hecho, Argentina es uno de los países que disputa con el mundo lo que es la competitividad sin subsidios. La verdad que cuando uno escucha de parte de Estados Unidos que imputan subsidios a la producción para impedir el ingreso del biodiesel argentino, uno lo toma casi como si no fuera los efectos nocivos, sería casi cómico lo que están diciendo. Estados Unidos tiene toda una estructura de apoyo a sus productores, de subsidios directos o indirectos, que le dan la posibilidad o incluso en medidas para arancelarias, como las que están Claro. tomando, para que pueda subsistir su sistema productivo. En ese contexto, Argentina es altamente eficiente, particularmente aquellos sectores que son de alta inversión en capital. De ahí que, en el caso de lo que fueron las decisiones políticas de nuestro gobierno, estaban orientadas por caso a fortalecer a la agricultura familiar y a la de pequeños y medianos productores, por ejemplo, con lo que es el acceso a la tecnología. Y por eso fue ese incremento importantísimo que tuvo el presupuesto del INTA, que orienta sus investigaciones para justamente ese segmento de productores en los cuales el mercado de las grandes maquinarias, de las grandes semilleras, Ajá. de los grandes avances tecnológicos, no les significa un sujeto de renta. Por lo tanto, es el Estado el que ha venido a intervenir y por eso que la decisión que tomó Néstor Kirchner y la profundizó Cristina Fernández de Kirchner de fortalecer presupuestariamente al sistema científico tecnológico argentino y en particular al INTA. Hoy vemos con preocupación la información que tenemos, ojalá que sea información errada, es que el presupuesto para el ministerio del Ministerio de Agroindustria ya viene con un 10% de recorte respecto del presupuesto del año pasado. Esto es
descontando inflación más ese 10%, probablemente eso signifique entre un 30 y un 40% menos de presupuesto efectivo para el Ministerio de Agroindustria. Pero además eso se refleja de manera espejo en el INTA, con lo cual la preocupación es que no van a haber los recursos que se requieren para avanzar en la investigación de tecnologías que aportan a la competitividad de economías extrapampeanas y pampeanas focalizadas sobre agricultura familiar, sobre agricultores pequeños y medianos, de forma tal de que puedan seguir siendo parte del modelo productivo argentino. Si esto se deja librado estrictamente al mercado, y seguramente van a subsistir las grandes producciones de escala que no necesitan del INTA. Esas grandes producciones de escala necesitan de Monsanto, de John Deere, de Case, que ellos mismos se encargan de todas las familias de empresas que producen fitosanitarios, que arman los paquetes para ese segmento que es de alta rentabilidad. Nosotros entendemos que para ese segmento de agricultura familiar, pequeños y medianos productores, se necesita por ejemplo, un INTA cada vez más fortalecido para que pueda generar tecnologías que habiliten a esos sistemas a ser competitivos y puedan seguir siendo parte de la producción agropecuaria. Si esto no es así, y es solo cuestión de tiempo para que el acceso a la tecnología quede marginado este segmento de productores. Igualmente podemos ir hablando de lo que es el acceso al capital, de lo que es el acceso a modelos de aprovechamiento de las posibilidades que brindan los distintos ambientes, o incluso modelos que signifiquen una producción sana de acceso a productos fitosanitarios que garanticen la salud del productor, la salud del ambiente y obviamente la salud de la población.